Hola hermanos, bienvenidos. Hoy vamos a dar inicio a una serie llamada De regreso al principio. En este video vamos a hablar del moldeo de Adán. Bueno, la razón por la cual entramos a esta serie es porque el Señor nos quiere llevar a mirar cosas que eran y son desde un principio, que se habían perdido, pero que Él las recuperó a través de su muerte y su resurrección. Bueno, acerca del moldeo de Adán. Cuando yo empezaba mi caminar con el Señor, bueno, el Señor me fue mostrando, me fue haciendo escuchar a otros hermanos que ya habían crecido en madurez y en entendimiento. Y yo escuchaba de ellos que decían que Adán, cuando estaba en el jardín del Edén, eran una unidad con el Padre, eran uno solo. Adán no era solamente el varón. Dios llamó a Adán al hombre y a la mujer. Y fue después de la separación de Adán con el Padre que el varón empezó a llamar a su mujer Eva. Pero cuando estaban en el jardín del Edén, cuando estaban unidos al Padre, el Padre los llamaba a ambos Adán. Entonces, bueno, yo estaba escuchando y aprendía que Adán era uno solo con el Padre. Y todo eso empezó a hacer que surgiera en mí el preguntarme por qué Adán cayó, por qué decidió comer del fruto de la ciencia del bien y el mal, cuando si era uno solo con el Padre tenía todas las posibilidades de entrar a los salones de la sabiduría, a las bibliotecas celestiales, a toda la dimensión del Padre, a las profundidades del Padre. Entonces eso me hacía preguntar por qué. No entendía eso. Y bueno, después el Señor me empezó a guiar a leer el libro de Génesis, pero en el interlineal. Entonces, bueno, un dato es que Génesis significa en el principio. Entonces, si es el libro en el principio. Y iba yo leyendo y entendía, me fue haciendo entender muchas cosas, pero cuando llegué a la historia de Noé, cuando empecé a leer sobre cómo fue el diluvio, cuando ya pasó el diluvio y el Señor los mandó a salir del arca, ahí encontré algo muy interesante y fue la respuesta a lo que yo me estaba preguntando. Génesis 8, desde el versículo 20, dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Este es Reina Valera del 60. Ahora, el interlineal dice así: y olió Yahweh olor agradable, y dijo Yahweh a su corazón: no repetiré maldecir otra vez la tierra a causa de Adán, porque el moldeo de la forma de su corazón se arruinó al despedazarse desde su infancia.
Y allí el Espíritu Santo empezó a enseñarme el motivo de la separación de Adán. Adán, aunque su cuerpo fuera maduro o joven, no niño, sino joven, teniendo madurez en su cuerpo, en su corazón aún era infante, aún estaba en su infancia. En el jardín del Edén, el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, estaba moldeando a Adán y eran uno solo. Entonces, en esa unidad con el Padre, en ese moldeo, el Espíritu Santo lo quería llevar a una madurez en su espíritu, en su corazón. Pero eso se vio abruptamente interrumpido por la separación de Adán con el Padre. Ahora fue un desgarre porque eran uno solo. Entonces fue por eso que el Padre dijo que se echó a perder cuando se despedazó de él. Entonces ahí vamos entendiendo cómo el Espíritu del Padre es por naturaleza nuestro complemento. Nosotros por naturaleza, desde un principio, somos diseñados para ser uno con Él, para ser uno con el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre. Entonces, fue por eso que Jesús vino, fue por eso que el Padre envió a su Hijo. Jesús nos mostró el Adán en madurez. Jesús decía, yo y mi Padre somos uno. Esa era la condición de Adán en un principio. Y esa fue la condición, es la naturaleza que Jesús vino a traer de nuevo para el hombre. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo no fue solamente un evento, o no es algo que nosotros, quienes lo seguimos y creemos en él, simplemente buscamos y pues vivimos y no, es volver al principio. Entonces, por eso Jesús le repetía a sus discípulos, esténse en Jerusalén hasta que la promesa del Padre venga, que fue el derramamiento del Espíritu Santo para que fueran uno solo de nuevo con Él. Y eso fue lo que el Señor vino a traer para todos nosotros que creemos en Él. Entonces, es importante buscar la unidad con el Espíritu Santo. Es importante buscar el bautismo o el bautizo en el Espíritu Santo. Y esto no solamente, no es esperar también a que alguien venga e imponga las manos guiados por el Espíritu Santo para recibirlo, para ser bautizado por él, sino también podemos orar, así como Jesús nos dijo, ¿quién de ustedes, siendo malo, si su hijo le pide una piedra, le va a dar si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Entonces, ¿cuánto más mi Padre que está en los cielos le va a dar el Espíritu Santo a quien se lo pida?
Entonces Pablo entendió esto y dijo en Efesios, en el capítulo número 4, en el versículo 5 dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Constituyó a varios con diferentes llamados. Dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Todos esos son llamados para llevarnos a una unidad, para edificarnos. Y dice el propósito de todo esto. El versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, para que ya no seamos niños. En otras ocasiones, Pablo también ha dicho, se ha referido también a una infancia espiritual. Aquellos que beben leche espiritual y aquellos que pueden comer ya carne espiritual. Y les hace el llamado a una congregación de que no han podido comer carne espiritual porque se han pasado tomando leche espiritual y no han podido crecer, no han podido madurar. Entonces, algo muy importante que entender es que nuestra madurez espiritual depende totalmente del Espíritu Santo. O sea, depende totalmente de que nosotros estemos unidos a Él, de que nos dejemos guiar por Él, de que seamos dirigidos por Él y busquemos esa intimidad con Él, para que haya esa unión entre Él y uno. En otra ocasión, Pablo dijo también que unos podían regar, unos podían plantar, pero el crecimiento lo daba Dios. El moldeo de nuestro corazón, he aprendido que no depende de qué tan bien nosotros podamos hacer las cosas, no depende de nuestras propias fuerzas o de nuestros propios mecanismos para poder lograr ser conforme a su voluntad, nuestros propios mecanismos o fórmulas, como volviéndonos nosotros a volver a querer hacer la ley y ser justificados por la ley, sino no son solo, actualmente no es solo por la ley o siguiendo una ley en específico, sino es como formando nosotros nuestros propios estatutos para qué es perfecto para el Padre. Entonces, esto es perfecto para el Padre, entonces nosotros vamos y hacemos un poco de fórmulas o de formas o de caminos para poder lograr ser a la perfección que yo creo que debemos ser según el Padre. Entonces ahí caemos nosotros
en automoldearnos. Aquellos que han sido salvos del mundo, que el Señor los ha sacado, nos ha rescatado de allí, nos ha sacado a su reino. Nosotros ya venimos también con un automoldeo. Desde que crecemos, desde niños, empezamos nosotros a automoldearnos según lo que vemos en el mundo. Puede ser en belleza, puede ser en intelectualismo, ilustración, sabiduría humana, métodos para ser exitosos, fama, la fama igual al éxito, pirámides, pirámides en todo, pirámides en el colegio, pirámides en la universidad, pirámides en el trabajo, pirámides en lo social, muchas pirámides. Y nosotros nos vamos automoldeando en nuestro carácter, en nuestro corazón, en nuestra forma de pensar. Estas cosas son los rudimentos del mundo que Pablo decía que debimos despojarnos. Que Pablo decía, despójense de los rudimentos del mundo, de todos esos pensamientos que son pues del mundo. El Espíritu Santo le había hecho entender a Pablo sobre esto, este automoldeo. Entonces, la invitación es a mirar y a ser conscientes si nosotros nos estamos automoldeando. Y a entrar en intimidad con el Espíritu Santo. A entrar y a buscar que Él sea quien nos moldee. Que Él sea quien nos muestre dónde nos estamos automoldeando, cómo nos estamos automoldeando, qué pensamientos, qué actitudes, qué formas nosotros estamos usando y nos hemos acostumbrado y con las que hemos vivido hace tiempo, que nos automoldean, para que pueda ser quitado, para que pueda ser desbaratado, desarraigado de nosotros, y sea Él quien nos ayude, quien nos moldee, sea Él así como en un principio. Entonces, eso fue todo por hoy. Muchas bendiciones.